Esta breve presentación va a versar sobre tres cosas. La primera es acerca de este curso permanente de figuras ejemplares. La segunda, acerca del tema que ha elegido Bandieri sobre el ocaso de la figura paterna. Y la última, acerca del orador de hoy. Pero como voy a ser muy breve, voy a contarles que ya hace unos años, en el 2017, comenzamos con este curso de las figuras ejemplares. Todo alrededor de una idea que para inducir a la vida virtuosa, la palabra, o sea, las leyes, sobre todo las buenas leyes, tienen que recorrer un largo camino, mucho más directo y eficaz es el ejemplo. Así que les hemos propuesto a lo largo de este tiempo, hasta que se suspendió por la pandemia, diversas figuras ejemplares. Y ahora vamos a seguir con lo de hoy, lo de Bandieri y tres más hasta fin de año. En segundo lugar, el tema. El tema del ocaso de la figura paterna, yo creo que es muy importante tratarlo hoy por los muchos males que trae este eclipse, muchos males. Y nosotros no podemos ser indiferentes ante lo bueno y lo malo, y menos promotores de lo malo, como hay tantos hoy. Una referencia evangélica creo que nos da la clave de esto y a la vez nos une con el último fundamento de las figuras paternas. El texto evangélico dice: ¿qué padre, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? Y si le pide un pez, le va a dar una serpiente. Si vosotros que sois malos, todos nosotros somos malos en el fondo, por más que a veces aparentemos ser muy buenos. Si vosotros que sois malos dais cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más os dará vuestro Padre que está en el cielo. Magnífica utilización de un argumento que es el argumento a fortiori, o sea, con mayor razón. Entonces, el mismo Evangelio nos enseña acerca de esto, que los padres, a pesar de ser malos, damos cosas buenas a nuestros hijos en general. Y el tercer temita es este querido amigo que tenemos acá, Luis María Bandieri. No voy a hacer todo un relato de los antecedentes de Bandieri, porque estos antecedentes en última instancia son papeles, y acá lo tenemos a él, con toda su entidad. Yo creo que
el instituto, para empezar de nuevo esto, es lo mejor que les puede ofrecer, lo mejor. Porque Bandieri es un hombre increíblemente culto, o sea, increíblemente cultivado, que de cualquier tema arranca para profundizarlo y enseñarnos. En él, creo, están muy vivas sus raíces latinas, sus raíces hasta porteñas, que cada tanto afloran en alguna anécdota. Pero él todo enseña. Cuando él aceptó ser miembro de la comisión directiva de este instituto, le aportó al instituto mucho más que el instituto le podía aportar a él, evidentemente, porque él no lo necesita. En cambio, nosotros sí lo necesitamos. Y por eso le agradecemos mucho que comience este ciclo. Amigas, amigos, buenas tardes o buenas noches casi. Les agradezco la presencia. Desde luego agradezco esta presentación por parte de Bocha Montejano, porque en realidad, y esto lo voy a confesar ahora en público, yo siempre me he sentido en el Instituto de Filosofía Práctica como un polizón embarcado furtivamente, porque en realidad yo, desde luego, como dijo Bocha, en mi calidad de porteño puedo arriesgarme sobre un montón de temas, pero en realidad soy un mero jurista. Así que realmente le agradezco mucho y le agradezco a él y al resto del instituto que me hayan permitido tanto hablar aquí como ingresar a la comisión directiva de este instituto, dadas las circunstancias que vengo de reseñar sobre mis cualidades que han sido exageradas, desde luego, por la amistad de Bocha. Vamos a tratar sobre la figura paterna y sobre todo es un tema poliédrico, un tema que tiene muchísimas facetas y encierra o se refiere a muchas disciplinas. Vamos a tratar la figura paterna desde dos puntos de vista. Primero, mejor dicho, desde dos puntos. La primera es tratar de ver qué simboliza la figura paterna. Para eso nos vamos a meter en los arquetipos, porque es una figura arquetípica. Y luego vamos a tratar de reseñar un poco cómo es que actualmente podemos vivir en lo que un psicoterapeuta italiano, Claudio Risset, autor de un libro excelente que se llama El padre, una ausencia inexplicable, dice: vivimos hoy en una sociedad sin padres. Entonces, más o menos esto es el
esquema en que voy a desarrollar esta charla. Si nosotros vamos al actual Código Civil y Comercial y vamos al capítulo Responsabilidad Parental, esos son los artículos 638 al 704, bueno, allí habla en esencia de los deberes y derechos de los padres respecto de la persona y bienes de los hijos. Y vamos a ver que en ninguno de sus 66 artículos se mencionan la palabra padre o madre. Se utiliza en cambio el vocablo progenitor. Bueno, alguien podrá decir, bueno, es lo mismo, pero no es lo mismo, no es igual, como decía Minguito. Y lo básico que tenemos que pedirle a un texto legal es la precisión. Progenitor es el que engendra, el genitor biológico. Circunscribiéndonos al padre, desde siempre sabemos que la figura del padre, normalmente asociada a la progenitura en sentido físico, en algunos casos no coincide con la del genitor biológico. No me refiero solo al padre adoptivo o al caso del semental distraído que pasa y no vuelve, sino a lo que en este tiempo ocurre con el donante anónimo que deja soporte en un banco de semen y puede dar lugar luego a una fecundación o reproducción asistida. Esto es, hay padres que son progenitores, hay padres que no son progenitores y hay progenitores que no son padres. Cuando hablamos de padre, hablamos de algo más grande que un aporte individual al acto reproductivo. Padre supone al hijo, y si interrogamos a la palabra hijo, surge una primera respuesta. Hijo viene del latín filius, y filius está emparentado, siquiera desde el punto de vista fonético, si ustedes quieren, con el griego filia, que es amor, amistad, afecto. Los griegos tenían tres expresiones para referirse al amor. El eros, que era el amor pasional; agapé, el puro amor de entrega total, hay ese pasaje de la primera epístola a los Corintios, ese fragmento que se lee o solía leerse en la celebración de los matrimonios. Y la filía, que es amor, amistad, afecto, que tiene diversos grados y donde Aristóteles coloca la relación padre-hijo. El padre, y no el mero genitor, está unido al hijo por el afecto, la protección y la guía que le brinda, por el ejemplo que le da. Volviendo al código actual, yo, formado con el viejo código de Vélez, allí la responsabilidad parental se llamaba patria potestad, y en sus 66 artículos menudeaban las referencias al padre y a la madre. Cuando hace unos años leí por primera vez lo que entonces era proyecto y hoy es ley y nuevo código, me pregunté, ¿por qué eliminar al padre? ¿Por qué un parricidio idiomático y doctrinal sobre este término? ¿Por qué sustituirlo por progenitor, agente de inseminación por un ratito? Hasta agregaron progenitor afín, definido como el cónyuge o conviviente que vive con el progenitor que tiene a su cargo el cuidado personal del niño. Esto es, la malvada madrastra de Cenicienta se convierte ahora en la oceánica cursilería de progenitora afín. Aquellas preguntas de ese momento fueron el germen de estas palabras que hoy les dirijo. Padre y madre no son palabras cualesquiera. En latín, pater, pater en griego, mater, matro. En todas las lenguas se remontan al tronco lingüístico. En todas las lenguas que se remontan al tronco lingüístico indoeuropeo aparecen con escasas variantes. No son raíces,
sino algunas de las pocas palabras de fuente indoeuropea reconocidas con cierta seguridad. Y en mis recuerdos del derecho romano, la paternidad, más que una cuestión biológica, implicaba una relación social y religiosa, ligada a conceptos de potestas, autoritas, veneración y respeto. La paternidad era una filiación en términos políticos y sociales e inscribía al hijo en una determinada historia y estructura familiar. Por otra parte, las religiones, hasta donde llegan nuestros conocimientos, se organizaban y organizan en torno a un padre. La fe se entendía como un acto de amor que llevaba a ese padre. Las explicaciones inmediatas sobre por qué se había echado mano al vocablo progenitor eran, en primer lugar, la de no marginar a las familias monoparentales. Pero más bien la cosa era no pecar de una fórmula discriminatoria, padre-madre, respecto de las uniones homoparentales, allí donde hay dos papás y dos mamás, y donde el hijo obtenido por maternidad con vientre subrogado o fecundación asistida heteróloga, es decir, donde las células sexuales masculinas, los gametos, son aportadas por donante anónimo, esa es un tipo de unión donde, como se ha registrado, el hijo puede preguntarse, ¿por qué papá no es una mamá como las otras? La expulsión en ese capítulo de nuestro código de la paternidad y maternidad, sustituida por la mínima dimensión genitorial, surge de la corrección política impuesta del modo tiránico de control ejercido en el campo lingüístico e ideológico por la ingeniería social constructivista. Y es perseguido quien utilice el viejo lenguaje en vez de esta neohabla orwelliana: progenitor 1, progenitor 2, progenitor A, progenitor B. Si queremos responderlos cómo hemos llegado hasta aquí, previamente tenemos que ahondar el sentido y alcance simbólico de la paternidad, y para ello debemos recordar algunas nociones sobre los arquetipos y la figura arquetípica del padre. Arquetipo es una palabra de origen griego, significa literalmente primer modelo, arche y typos, es decir, primer modelo. Los arquetipos nos remiten a Platón. Las ideas en Platón son arquetipos inmutables, perfectos, inscriptos en el mundo inteligible supraterrestre, ese lugar más allá de los cielos, los que cobran cuerpo solo a manera de sombras en el mundo de las apariencias, en la caverna, y vienen aprehendidos en la ascensión regresiva de la anamnesis, en el recuerdo. Ahora, arquetipo también es un concepto básico en las teorías de Carl Gustav Jung, que recogen en este punto la herencia platónica. Arquetipo, para Jung, es una suerte de matriz o principio organizativo de la mente que se ha ido cristalizando a lo largo de innumerables generaciones, a medida que se ha ido forjando la conciencia humana. Un arquetipo es una imagen primordial innata que funciona como un esquema que organiza las representaciones, y acá viene otro concepto de Jung, del inconsciente colectivo, común a todos los individuos y constitutivo del ser humano. Los arquetipos integran, constituyen el inconsciente colectivo. Ambos conceptos son inseparables y dependen el uno del otro. El inconsciente colectivo es innato, no se origina en la experiencia ni en la adquisición personal. Tiene contenidos y modos de comportamiento que son los mismos en todas partes, en todas las épocas y en todos los individuos. Y estos contenidos son los arquetipos. El inconsciente colectivo se halla presente hasta cierto punto en el inconsciente o subconsciente individual e influye, y acá viene el tercer elemento que introduce Jung,
influye en el proceso de individuación, o sea, la realización progresiva de la conciencia de sí mismo, de la mismidad, el proceso de singularización y particularización de la esencia individual. Estos son los tres términos que introduce Jung: inconsciente colectivo, arquetipos, individuación. Estos arquetipos son entidades hipotéticas, no son susceptibles de representación. Solo se pueden trasuntar, podemos tenerlos en cuenta a través de sus efectos y manifestaciones, imágenes y correlatos afectivos y emocionales de esto. Es a través del sentimiento, de la sensibilidad que nosotros recibimos esas imágenes arquetípicas. Se encuentran en los mitos, en los cuentos de hadas, en las leyendas, en los mensajes religiosos, en las artes, en las representaciones, incluso también en las representaciones patológicas, que es por donde Jung llega allí. Pueden redundar en actos de sublime creatividad o en actos de enorme destructividad, ¿no? Las turbas desordenadas, por ejemplo. Jung decía que son un tesoro enterrado del que la humanidad ha ido extrayendo inagotables riquezas, del que han brotado ángeles y demonios y todas las ideas potentes y poderosas sin las cuales no seríamos humanos. Y ahí las situaciones humanas básicas, universales y trascendentales se nos aparecen con sus formas arquetípicas: nacimiento, muerte, amor, matrimonio, extremo peligro, paternidad, maternidad, triunfos, desastres, esperanzas, temores, separaciones, penas, etc. Los arquetipos tienen un rol extraordinariamente importante en la vida de los seres humanos, y el arquetipo de la paternidad es uno de los principales. Es decir, encima de los instintos, el ser humano trae consigo estas experiencias psíquicas, mentales, perennes. Madre, padre, vida, muerte, amor, lo luminoso, o lo sacro, lo divino. Imágenes ancestrales primitivas grabadas desde el comienzo en la mente. Una experiencia o vivencia del mundo de todos los tiempos sedimenta en los arquetipos. Todo lo que expresa el arquetipo lo hace por metáforas, por imágenes, por símbolos. No se trata de una perspectiva psicologista, por así decirlo, que reduce a lo consciente y a lo inconsciente en una inmanencia donde residiría el único lugar de la verdad y la certeza. Ese inconsciente colectivo refleja a su turno un supraconsciente, donde se encuentran los arquetipos individuales, los arquetipos en la mente divina. Resultan el reflejo o la huella de las esencias inmutables platónicas, que en la teología cristiana se expresa diciendo que el logos es el lugar de los posibles, el lugar de la recapitulación. Estos reflejos o huellas se sitúan al nivel más bajo de la mente, de la vida mental, en el subconsciente o inconsciente colectivo, pero no quiere decir que nazcan allí. ¿Y qué representa el padre como figura arquetípica? El padre como arquetipo simboliza la ley, la guía sobre lo justo e injusto, los límites que permiten nuestra convivencia con los otros, un referente objetivo que se eleva por sobre las subjetividades familiares. Mientras que la madre expresa ante todo el mundo de los afectos y de las necesidades, el padre tiene por rol cortar el vínculo fusional entre el niño y su madre, una tercera instancia que hace salir al chico de su omnipotencia narcisística inicial, le permite encontrarse con su contexto social e histórico y lo ayuda a inscribirse en el mundo y su duración.
asegura la transmisión del origen, del nombre, de la identidad, de la herencia cultural y la tarea a cumplir. A modo de puente entre la esfera familiar privada y la esfera pública, limitando el deseo por la ley, se revela indispensable para la construcción del sí mismo del hijo, para su individuación. Además de la herida de la separación de la madre, el padre es custodio y educador, transmite con su oficio desempeño la idea ejemplar del trabajo, la comunión de vida y trabajo. Hoy los padres son madres como las otras. El niño sin padre no puede acceder con buen pie al mundo simbólico. En búsqueda de un bienestar inmediato que no debe afrontar la ley, la libertad ordenada en los límites impuestos por la convivencia, se convierte en un perpetuo niño mimado, donde la adicción a la mercancía deviene su modo de ser. Por eso es explotado hasta la saciedad, la niñez es explotada hasta la saciedad por el marketing. El arquetipo paterno alcanza una grandeza cultural en los mitos sobre los orígenes. Su simbólica se confunde con la del cielo. Según Paul Ricoeur, la riqueza del símbolo paterno se debe a su potencial de trascendencia. El padre es una fuente de institución, como el Señor, y el cielo es una imagen de la trascendencia ordenada, sabia y justa. Su influencia se aparenta a la del héroe o del ideal. El padre no solamente es el ser que querríamos tener, sino también el ser que querríamos llegar a ser. Una imagen permanente de trascendencia. Aunque en algún momento de nuestra vida, de nuestro proceso de individuación, intentamos superarlo. Lo dice bellamente Rilke. Y aunque para su tiempo fuera un héroe, es la hoja que cae cuando crecemos. Y eso, agrego, para darnos cuenta que aún más tarde que somos su continuación. Y otra vez con Rilke. Así estamos más lejos de él que lo lejano, aunque el amor amplio nos entreteje, y solo cuando debe morir en esta estrella podemos ver que en ella había vivido. Si se quiere algo menos poético y más prosaico, recuerdo unos platitos de cerámica o populares allá en los años 50 en los hogares argentinos de clase media, donde en uno se hablaba de la madre. La madre es el único Dios sin ateos en la tierra. Pero recogía, creo que de un monseñor Jara o algo por el estilo. Y hay otro que hablaba del padre, que reconstruyo de memoria, algo así. Decía, a los 7 años un padre, a los ojos de un hijo, lo sabe todo. A los 14, un poco menos. A los 25, nada. A los 30, quizá el hijo le pida algún consejo. A los 45, ojalá tuviese el viejo. El padre es un arquetipo de la autoridad. La autoridad, una noción romana, ha desaparecido del mundo moderno. Esto no lo digo yo, lo dice Hannah Arendt, y lo dice muy bien. Autoritas y potestas. Saber socialmente reconocido, que es la autoridad, la autoritas, poder socialmente reconocido, que es la potestad. El poder requiere obediencia. La autoridad no requiere obediencia, sino reconocimiento. La autoridad produce sus efectos por obra y gracia de ella misma, sin necesidad de recurrir a medios exteriores de construcción. La autoridad es ejemplar. El ejemplo es el único argumento válido en la vida civil, decía Berg. Nosotros, desde luego, vivimos, hemos superado el discurso del método por el método del discurso. Y en ese método del discurso nos enseñan todas las virtudes de aquellos que comandan, que están en la dirigencia política, etcétera, etcétera. Pero el reconocimiento de
la ejemplaridad no surge de ningún lado, la ejemplaridad no surge de ningún lado, y ese reconocimiento de la ejemplaridad es el mayor y único argumento de autoridad. La autoridad no es autoritaria ni contradice la libertad. La autoridad paternal, el primer nivel de la autoridad, después está la del maestro, la del juez, la del sabio, la del jefe que comanda, es otra cosa que el poder parental o paternal. Lo que la caracteriza a la autoridad es su capacidad de transmitir y hacer crecer. Viene de un verbo latino, augere, que significa justamente hacer crecer. La autoridad paternal se ejerce en una dimensión temporal, mientras el poder paternal ejerce sus efectos en una dimensión espacial. El poder paternal es el que dice: hoy no vas a ir al cine, pero la autoridad paternal se ejerce en el tiempo, es una proyección hacia el crecimiento. La crisis de la autoridad, esto es la ruptura del hilo de la tradición, es ante todo una crisis de la temporalidad. El principio de autoridad es constitutivo de la personalidad y una de las condiciones del desarrollo del hijo. La autoridad, les digo, augere, de lo que hace crecer, en griego se llama dynamis, que es lo que permite a una cosa, la palabra, convertirse en acción. Las charlatanerías sobre el patriarcalismo sirven para montar una suerte de propaganda antipaternal vinculada a la reducción del hombre a un niño malcriado, característico de los aspectos más violentos de la sociedad actual. El padre transmite al hijo una dirección, un telos, una perspectiva, dando así comienzo a una difícil y emocionante fase de la educación en la que el niño aprende a renunciar, a tomar conciencia de sus propios límites y le evita las ansias características del niño mimado. Niño mimado que al crecer tiene que tomar el Prozac, los ansiolíticos precursores de la droga y, ¿por qué no?, una narigada también. Se trata de un golpe doloroso, pero que vuelve al que lo recibe más fuerte, para interrumpir esa simbiosis con la madre del todo natural en los primeros años de vida, pero que debe ser interrumpida para evitar que la madre se convierta en otro arquetipo, que es la gran madre. En su aspecto destructivo, la gran madre aparece en los mitos de la creación como la fuerza que se opone a todos los esfuerzos de los dioses padres para sustituir el caos por el orden. Ella quiere mantener intacto su poder ilimitado de patricio originario. Todopoderosa, se acompaña de violencia caótica, satisfacción insensata de toda necesidad y de toda función, etc. Hablando en términos históricos, hasta la Revolución Francesa el padre era considerado el principio a partir del cual se afirmaba la unidad del cuerpo social. Los derechos del hombre y del ciudadano no se enuncian en nombre del padre, se enuncian desde la fraternidad. El hecho es que, aboliendo la monarquía de derecho divino y condenando a muerte a un rey considerado como el padre de sus súbditos, la Revolución Francesa suspende al mismo tiempo el principio jerárquico de autoridad paternal. Hasta entonces, quien atentaba contra la vida del monarca era culpable de haber querido matar a su país, un parricida. Y con palabras de Kant, después de todo, el padre ideológico de la modernidad, un crimen inmortal e inexpiable, como los pecados irremisibles en este mundo y en el otro. De todos modos, la revolución instala una comunidad de hermanos, viril y guerrera, un poco al modo espartano, incluso las referencias a Esparta son comunes en los oradores revolucionarios de la época. La nación en armas, la conscripción, que coincide más o menos con la iniciación sexual, la escuela como fábrica de hombres. Este paradigma de la identidad masculina comienza a declinar a partir de la finalización de la Primera Guerra Mundial y se derrumba a partir de la posguerra de la Segunda. Desde entonces el padre es objeto de discusión y de negación como referencia primaria y definitiva de la autoridad familiar. Del padre como figura dominante
al padre como figura biodegradable, el padre como segunda madre. Y es muy difícil reconstruir la función simbólica del padre una vez que se pierde. Los hombres tienen tendencia o se les empuja a comportarse en hijos de sus esposas o parejas y a colocarse frente a sus hijos menos en padres que en compañeros o a veces en rivales. Hasta no hace tanto, muchas mujeres, a partir de una concepción equivocada del igualitarismo, querían convertirse en hombres como los otros, en los que reconocían implícitamente una supuesta superioridad del modelo masculino. Hoy son más bien los hombres, renunciando a sus reales o supuestas prerrogativas masculinas, los que parecen querer convertirse en mujeres como las otras. Ricardo Arjona, un cantante guatemalteco que ha sido últimamente castigado por Victoria Donda, ha dicho que el varón de la especie en la escala de estimación está hoy más abajo que las mascotas. Yo no sé nada de Ricardo Arjona, pero su caracterización es muy gráfica y creo que acertada. Aunque alguien podría decir que esa brutal caída de nivel del varón se la buscó, y quizás sea cierto, quede dilucidarlo como tema para un ciclo alternativo que podría llamarse Los que se han venido abajo. Un papel eminente ha tenido en esta transformación la expulsión de la experiencia y el sentido de lo sagrado, de la presencia de lo sacro en la vida humana. El rey de derecho divino no era solamente un padre, era un padre a través del cual se consideraba que una manifestación de la voluntad y el saber divinos. La paternidad estaba, por lo tanto, fundada sobre el arquetipo del Padre Divino, creador de la vida y garante de su desenvolvimiento. Es el eje vertical y su tensión constitutiva de la masculinidad que fue cortada con la cabeza del rey, padre de la nación. El ejército revolucionario, fábrica de hombres, ya fue una institución horizontal, con fines de poder totalmente terrenos y mundanos, que no tenía ya, como la fábrica de productos y mercancías que le sucedió, esos objetivos transpersonales que persigue la búsqueda viril. Sin la transmisión del saber paternal, con su dirección vertical y transpersonal, se abre paso a la sociedad de consumo, heredera de la sociedad industrial, construida por los estados-nación surgidos de las luces y de las revoluciones burguesas. No hay virilidad sin una transmisión paternal del padre al hijo y sin un reenvío arquetípico del padre de la comunidad a lo sacro, a lo divino, la toma de conciencia de una realidad superior, una realidad última que sirve de fundamento a todo lo que es la base de toda realidad, fuente y sostén de todo, que opera como un numen, palabra que significaba fuerza, poder, que esto fue reflejado en un famoso libro de Rudolf Otto, se llama Das Heilige, es decir, lo santo o lo sacro. Abro aquí un paréntesis. La referencia al monarca que durante siglos se consideraba y era considerado como el padre del reino y de su pueblo, y la transformación sufrida a partir de que la guillotina bajara su tajo fatal, no significa de ningún modo una propuesta de instauración o restauración de las testas coronadas, sean o no del derecho divino. Pero en aquellos tiempos, esa paternidad atribuida a la función real era una vivencia y una creencia aceptada por regentes y regidos. Obsérvese que en nuestros tiempos en que nos gobiernan oligarquías, clase política, casta, partido único de los políticos, como ustedes quieran llamarlo, que periódica y rotativamente se hacen elegir por el voto ciudadano, difundiendo la creencia que es el pueblo soberano el que decide, la remisión a la paternidad se manifiesta también, aunque clandestina, en el discurso de aquella dirigencia destinada a manejar a los gobernados. El marketing político se compone de incesantes mensajes en que insisten en que nos están cuidando, que se desviven por nosotros, que se preocupan por nuestros problemas y que desearían arroparnos abnegadamente desde la cuna a la tumba. El contenido de ese acoso marketinero
se asemeja a las muecas y barboteos con los que las papás y las mamás se dirigen a los bebés, porque nuestras dirigencias nos consideran siempre en el estadio pipí popó del pensamiento. Este encubierto paternalismo, esto es una forma de dominación por parte de quien usurpa una calidad de padre que no tiene, a partir del supuesto de que los regidos no tienen capacidad de juicio propio, es un homenaje impensado que el partido único de los políticos rinde a la tradición de paternidad ejercida a cara descubierta por los monarcas de antaño. La tradición expulsada por la puerta se cuela disfrazada de superstición por la ventana. Y acá cierro este paréntesis. Fíjense que nunca ha habido tanta preocupación por los niños, el interés superior del niño, como figura en la Convención sobre los Derechos del Niño. Se busca siempre defender al niño, incluso hasta protegerlo de los padres. Pero nunca los resultados han sido tan desastrosos. No solo se ha querido evitar toda frustración a los niños, en lugar de enseñarles a superarlas, sino que el niño rey se ha impuesto rápidamente como el centro del sistema mercantil, como prescriptor privilegiado del consumo. Este fenómeno ha producido una adultización de los niños, que son empujados cada vez más a hacer suyas las preocupaciones de los adultos, no siendo estos adultos muchas veces más que adolescentes prolongados. Y del otro, una infantilización de los adultos que el discurso marketinero publicitario tiende a sustraer de los ideales adultos. ¿Cómo una sociedad compuesta esencialmente de jóvenes prematuramente envejecidos y de viejos obsesionados por el juvenilismo puede hacer frente a las exigencias de la vida? La corrección política remite a un jardín maternal de viejos malcriados y de bebés desdichadamente agrandados. El acceso a la vida adulta implica una capacidad de autonomía y toma de distancia, especialmente de cara al hogar familiar, lo que condiciona ulteriormente la capacidad de integrarse en la vida social. Esta toma de distancia debe ser normalmente inducida por el padre, por la figura paterna. Cuando no se ejecuta, la consecuencia es la angustia de separación resultante de la incapacidad de alejarse de la madre. Esta necesaria ruptura es hoy cada vez menos la regla. La dependencia a los padres impide ser uno mismo, lo que se advierte reconociendo que el sujeto solo puede distanciarse de mala manera. Aumento de problemas de comportamiento en adolescentes, conductas adictivas, tentativas de suicidio, comportamientos antisociales, recurso a la violencia, etc. El sistema adictivo, dice un especialista, Juan Alberto Llaría, es un llamado a esa figura simbólica del padre ausente. Huye de su casa y busca un padrino perverso que lo incita a consumir droga, robar e incluso le da un aguantadero. Hay un llamado al padre ausente. El padre es ley. Quien enseña a su hijo, se ha dicho, engendra doblemente. Y esa ley que el padre transmite nos enseña que la libertad personal reside en las restricciones orientadas a la convivencia que nuestra voluntad libremente acepta. El padre añorado es el que con su autoridad permite pasajes y crecimientos. Ante su ausencia aparecen sustitutos, patriarcas, los dealers de la droga, los capos de las pandillas y organizaciones criminales, por ejemplo. La orfandad melancólica de la pérdida de sentido se llena de cualquier manera. A falta de autoridad paterna que abre sendas, el patriarca dominador que cierra los caminos. O aparece o reaparece el machismo de un macho asustado por la mujer que lo resuelve en violencia bestial. El hecho es que la ausencia del padre, y en todo caso su rechazo a romper el vínculo madre-niño, impide la formación de un sujeto humano definido y autónomo. La crisis de la identidad de género, devenida intercambiable de la masculinidad-feminidad, es un resultado de la crisis de identidad del ser humano. Si no se existe como ser diferenciado de la madre, no se puede tener un género definido. La ambigüedad sexual es menos el resultado de una ideología o de una cultura
que una condición existencial de no diferenciación con relación a la madre, consecuente vacío de la función paterna, imposibilidad de encontrar al otro, al diferente de uno mismo, el hombre para la mujer y la mujer para el hombre. Otro, el hombre, además, cada vez menos reconocible, porque disfrazado bajo una neutralidad flotante, una neutralidad líquida según la metáfora tan en boga y tan exacta, donde se refugia una personalidad impreparada para el encuentro con cualquiera o con cualquier cosa que no sea la mera reproducción de sí mismo. En el pasado, todas las culturas tradicionales han buscado marcar el fin de la adolescencia mediante ritos de pasaje o de iniciación. La imposición de la toga viril, la toga blanca a partir de los 14 años en Roma, lo que los convertía en un kibbutz, en un ciudadano. El bar mitzvah, que convierte al joven hebreo en un hijo de la ley. No tan lejos, la ceremonia de los pantalones largos, el servicio militar, pero están prácticamente desaparecidos. No hay propiamente ritos de iniciación ni de pasaje, esto es, ritos ordenados y dotados de sentido que aseguran el pasaje y la formación, reemplazados por acontecimientos colectivos y caóticos que más bien parecen unas protestas nihilistas y narcisistas de adolescentes perpetuos. Bueno, puede ser el carnet de conducir, la cuenta bancaria y la tarjeta a los 13, el celular, prolongación del cordón umbilical para estar siempre comunicado. En esos acontecimientos caóticos hay como una nostalgia de los ritos de iniciación que ante la ausencia del padre ya no tienen oficiante. Reemplazo, la cultura terapéutica, el dominio de los especialistas, una sociedad que ha renunciado a la excelencia y a la grandeza para poner el acento sobre el cuidado, el bienestar, la erradicación del malestar y del sufrimiento. Es una utopía antitrágica de racionalización de la vida cotidiana. La progenitura debe enfrentarse a dificultades para construirse. Tiene que enfrentar al logro de los cuentos y superarse. El niño sobreprotegido está sin recursos frente al mundo real. En compensación, Massimo Recalcati, un notable psiquiatra italiano, advierte el surgimiento de lo que ha llamado un complejo de Telémaco. Telémaco, el hijo de Ulises y Penélope. Mientras Ulises andaba dando vueltas de aventura en aventura, la pobre Penélope tenía que arreglárselas como podía para mantener a raya a los pretendientes y sostener la casa familiar, el oico, más o menos en orden. Telémaco está sufriendo esa noche de los pretendientes y sueña, y con él los alcanzados por el complejo de Telémaco, con una casa en que la madre trabaje menos, no haya pretendientes dando vueltas y el padre vuelva a la casa, coma con ellos y se acueste con la madre y solo con la madre. El complejo de Telémaco expresa el hartazgo de los hijos que piden una autoridad vertical con presencia en casa y que le permita dormir tranquilos, convencidos de que todo está bajo control. No es una demanda de poder, una demanda de padre padrone. ¿Recuerdan la famosa película de los Taviani de 1977? Es una demanda de autoridad, es una demanda de ejemplaridad, una demanda de testimonio. Sin embargo, la antigua figura paternal es tal vez irrecuperable y los nuevos sucedáneos no satisfacen. Los ritos de iniciación servían en la antigüedad para el pasaje de un estado caótico infantil a un orden adulto iniciado por los dioses. Liberar, emancipar de los brazos de la madre, incorporar al orden paterno, la función de la mayor parte de estos ritos iniciales. Hay una escena en la Ilíada que es notable, quizás es una de las más bellas de la Ilíada y podría decirse de la literatura universal. Es el momento en que Héctor, el héroe troyano, va a partir para la guerra. Y ahí está Andrómaca con su hijo pequeñito en los brazos. Y el chico, cuando ve al padre con la armadura,
con el casco, con las crines de caballo, se asusta y llora. Los padres se ríen y Héctor entonces se saca el casco, levanta, toma al hijo de los brazos de la madre, lo levanta, lo sube, gesto típico de la paternidad, lo levanta y dice, le pide a Zeus que lo haga, él está presintiendo su muerte, y entonces dice que lo haga más fuerte y más valiente que él para que pueda hacer frente a sus enemigos. Esta escena, retirar el hijo de los brazos de la madre y levantarlo tendiendo los brazos a lo alto, es sacarlo de la dimensión horizontal característica de la materia y de la conservación de las cosas y colocarlo en el eje vertical de la búsqueda de sí mismo y del otro. La herida de la pérdida del alejamiento progresiva de la madre es necesaria. Cuando no ocurre, genera la ansiedad. Es el conocimiento de lo que se pierde, de la herida que constituye esa pérdida de la unidad omnipotente madre-hijo, lo que termina por cauterizar el dolor y el miedo, por la comprensión de la necesidad humana de la pérdida y el dolor, que si no se traduce en angustia y ansiedad, en depresión sorda y larvada. El dolor enseña, esto también lo decían los griegos, lo dice Esquilo en Agamenón, aprender con dolor hizo Zeus que fuera su ley. La familia ahora ya no es concebida como una cadena de generaciones en una línea vertical asociando muertos y vivos, sino como un espacio de relaciones afectivas donde la madre juega un rol principal. Con las familias recompuestas, ensambladas, monoparentales, homoparentales, la multiplicación de divorcios, las nuevas técnicas de procreación, las transformaciones que han afectado la filiación con la inseminación heteróloga, se ha asistido últimamente a una especie de desafiliación, tomando el término filiación en su sentido literal. La igualdad ha sido interpretada en términos de similitud o de indistinción. Los padres pueden dar a sus hijos el apellido del padre o de la madre indistintamente. Artículo 64 de nuestro Código Civil, que está repetido en la mayor parte de las legislaciones. Renunciar al apellido del padre es renunciar a la relación vertical. La mujer tiene derecho a abortar, pero el padre no tiene derecho a oponerse. Es decir, se le prohíbe ser padre. Con ese proceso la vida pierde. Afectar lo simbólico y lo real de la familia y de la reproducción es muy peligroso, porque afecta a la identidad, que es la ligación a la vida. El hombre pierde, la mujer pierde, porque ella se queda sola, sin la compañía del otro, del diferente a ella. Es una situación depresiva y enojosa para ambos. La puesta en cuestión de los roles sexuales diferenciados se remonta a la creencia de las luces, según la cual la razón puede modificar todas las instituciones, pero más lejos aún, a la separación cartesiana entre el alma y el cuerpo, lo que ha permitido afirmar que el alma no tiene sexo. Es la herencia que recibe el constructivismo de ahora, cuyo lema es nada es real, todo es posible. Hoy, toda una vasta corriente de pensamientos se esfuerza en demostrar que el sexo remite al género y que no es más que una construcción social. Este trabajo de deconstrucción de lo masculino y de lo femenino, en el momento mismo en que las ciencias biológicas no cesan de comprobar la realidad de sus diferencias, es el caso de numerosos autores que, inspirándose en la ya lejana Simone de Beauvoir y su segundo sexo, se empeñan en deconstruir toda invariante sexual, de modo de modelar la naturaleza según nuestros deseos. Una tendencia que apunta a establecer los roles sexuales como intercambiables, tras lo cual se ve fácilmente una aspiración a la idea del andrógino, que, puesto que el deseo reposa sobre la atracción de las diferencias, disimula en verdad una verdadera hostilidad hacia el sexo. La indiferencia de los sexos se traduce y refuerza en indiferencia hacia el sexo. La indistinción de las funciones masculina y femenina, la indistinción, el repudio al límite, es la característica general más destacable de la tardía modernidad. Aquella indeterminación hace de los padres sujetos flotantes,
en la confusión de roles y la neblina desdibujante de los confines, límites, marcas. Los sexos son complementarios antagonistas, casi diría mejor agonistas, en una relación en que los dos son protagonistas, lo que quiere decir que se atraen y combaten al mismo tiempo. La indiferenciación sexual, buscada con el pretexto de pacificar o eliminar la lucha entre los sexos, acaba por hacer desaparecer esa relación de complementariedad y eliminarla, confundiendo a designio identidades sexuales, que no hay más que dos, con orientaciones de la práctica sexual, que pueden ser muchas, y como diría Borges, fatigan los manuales al respecto y la industria del porno. Y entonces también con la reivindicación de la homoparentalidad, que sustrae a los niños de la manera de nombrar a su parentela y niega la importancia de la filiación en la construcción psíquica y en la edificación social. Todo esto, este movimiento termina por pedir al Estado que fabrique leyes para legalizar hábitos, para legalizar pulsiones o dar una garantía institucional a los meandros del deseo, lo que no es su función, naturalmente. Recordemos que la matriz de la persona y la comunidad tiene su forma elemental, su átomo, en la unidad de parentesco, en el vínculo parental, la filiación, que queda disuelta, tornada en materia biodegradable a voluntad de un legislador extraviado entre los grupos de presión militantes. En todo esto se manifiesta la tendencia a una eliminación de todo límite y toda diferencia, apuntando a una suerte de sopa primordial indiferenciada que serviría de caos informe y primitivo para el nuevo modelaje del mundo por un demiurgo tecnocientífico. La deconstrucción de lo dado según la naturaleza de las cosas, con sus límites y diferencias cualitativas, solo dejaría el reino numérico de la cantidad con todos sus indicadores puestos a cero en una especie de reseteado global. Esto René Guénon lo advirtió hace mucho tiempo en El reino de la cantidad. Después de todo, el ser es el fulgor de la forma bien limitada. El no ser es la indiferencia por el límite. Lo borroso se impone y ahí está el eco de la nada. Lo que debe comprenderse es que esta destrucción de límites y diferencias es sistemática. En el interior de un sistema complejo y dinámico como el de nuestro mundo actual, todo está ligado entre sí de modo reticular e impregnado de una difusa videología poshumana en casi todos los aspectos de la vida colectiva, en todos los aspectos en que aún se manifiestan límites y diferencias afectados por esa videología poshumana. Ninguna diferencia puede subsistir, ningún límite puede quedar en pie. La perspectiva de género disuelve o neutraliza la diferencia entre los sexos. El antiespeceísmo, la diferencia entre especie humana y las otras especies. La panecología, las diferencias entre lo viviente y lo no viviente. La globalización financiera allana las economías nacionales y regionales para concentrarlas en la cobertura con nuevos adeudos de los servicios de deudas impagables en el principal. La biopolítica destituye la finalidad de la política en el bien común y la vida buena de cada comunidad para reducirla a una gobernanza tecnocrática sobre la especie. Volvamos a paternidad. La maternidad es natural. La paternidad es natural también desde el acto de la concepción, bueno, cuando lo hay, pero requiere un proceso cultural. Se llega a ser madre desde el momento en que se da luz. La relación paternal en tanto tal se desenvuelve a partir de una aceptación de la cultura paterna y de una toma de conciencia de las responsabilidades que surgen de la paternidad. Esto concierne a la condición masculina en general, que presenta una separación específica con relación a la naturaleza, lo que no existe en el mismo grado en la mujer. Pensemos en la experiencia femenina y natural del engendramiento, de una profundidad física, psíquica y simbólica que no tiene relación con la experiencia del varón. La paternidad, como la masculinidad, es menos una cuestión de ser que de devenir, un proceso de desarrollo psíquico, simbólico y físico en el que los aspectos espirituales y corporales juegan un rol decisivo.
el padre no solo engendra al hijo, sino que también debe adoptarlo, a fin de que su grito en la noche no sea una palabra sin respuesta. Lo que ocurre es que el creciente desarrollo de las técnicas de fecundación asistida heteróloga está volviendo obsoleto el concepto de paternidad. El ejercicio de la paternidad ya no se deja a los padres sino a los especialistas. Los hijos no son ya del esperma y el óvulo sino de la ingeniería genética. El único consuelo que se le da al padre actual es que ha dejado de ser incierto merced a la huella del ADN. Mater certa est pater incertus, pater semper incertus, decían los romanos. Pero hoy la misma madre, que puede ser madre sin necesidad de conocer hombre en sentido bíblico, también puede resultar incierta. Voy a dar dos casos, que son casos reales. Una mujer da a la luz, como madre portante, un hijo que es de su hija, madre genética, que no puede tener niños. El hijo nace de la abuela. Y ahora dígame dónde está la madre, es difícil. Caso 2. Una canadiense congeló sus óvulos para que sean utilizados en el futuro por su hija de 7 años que no podrá concebir por un problema genético. Si elige quedar embarazada con los óvulos de su madre, dará luz a un hijo que es su hermano. Una de las causas más profundas de la decadencia de la civilización occidental es la casi total pérdida del rol, significado y presencia de la figura paterna. La civilización occidental, no sintiendo más el sentido de lo sacro, ha perdido su Dios, siendo ese Dios al mismo tiempo padre e hijo. La sociedad misma ha perdido a sus padres y por lo tanto sus hijos, junto al espíritu que la informaba, cayendo así no en un círculo vicioso, en un vórtice vicioso. Occidente se separa del padre, se instala la fábrica de divorcio, se empeña una lucha contra el padre, contra el paternalismo y el patriarcalismo. Se cancela familia y padre en la sociedad de consumo, avanzan las patologías. Aparece así una personalidad patológica, una neurosis por ausencia de la figura paterna que desemboca en una esquizofrenia o en un hiperconformismo de una sumisión masoquista o en rebeliones terroristas con violencia sádica, narcisismo, estrategias de diversión, droga, pornografía, evadiendo la dimensión espiritual de la existencia y del principio salvífico y paterno. La remoción de la muerte, no ya sacra, sino horrible para un hombre cuyo entero desarrollo transcurre en el interior del mundo de las cosas, de la materia, al punto que se ha perdido el sentido del equilibrio en un delirio de omnipotencia que lleva al biopoder. Expulsada la muerte, ha sido más fácil a la sociedad del biopoder administrar los cuerpos, en cuyo universo secularizado se reduce al hombre a la gestión calculadora de la vida, no desdeñando restringirla y hasta destruirla cuando no rinde en su aparato de producción. Allí cobra sentido la legislación sobre aborto, eutanasia, etc. El biopoder, el poder desnudo, la nuda vida, la política de los cuerpos desde la perspectiva de la subsistencia de la especie, el poder sobre los cuerpos, poder sobre la vida, prevé la posibilidad de hacer vivir controlando las modalidades y de apurar o rechazar la muerte. Transforma la política como se la conoce desde lo clásico, el animal político, el bios politikos que persigue la vida buena. Ahora lo que se persigue es la nuda vida. La muerte no puede ser aceptada junto con la enfermedad y la vejez, y en general el dolor y el sufrimiento. No se los puede aceptar con la sabiduría que vuelve al ánimo parte del todo, tornando la neurosis, la angustia existencial más autodestructiva. Expulsada la muerte de la conciencia humana no viene ya percibida como la condición misma de la vida, sino como una limitación tal de volverla absurda y vergonzosa, porque torna inútil toda felicidad. La legislación vigente en Occidente no hace más que facilitar, cuando no incentivar, la declinación de la figura paterna. Desde la legislación abortista que establece a la madre dueña de su cuerpo como único titular de la decisión sobre la vida o muerte del hijo, la cultura del divorcio que propende a la entrega mecánica del hijo a la madre,
pasando por la fecundación asistida heteróloga y los bancos de semen que permiten, a través de las características físicas del donante, establecer su probable reaparición en el nascituro como si fuera un servicio a la carta. Occidente sin Dios y sin Padre se halla desnorteado y sin puntos de referencia. Estamos en la edad de hierro, la edad oscura, en el Kali Yuga, en la noche del mundo. La cuestión es saber si la medianoche ya ha pasado. Por lo pronto estamos en un interregno. Ernst Jünger decía, la característica de un interregno es el carecer de validez última. Nadie escapará a estas dos pruebas y ruedas de molino, la duda y el sufrimiento. Y Heidegger, en 1977, en un reportaje que le hizo el Spiegel, dijo, bueno, estamos allí donde solo un Dios puede salvarnos. Prepararnos entonces, debemos prepararnos con el pensamiento y la poesía para la aparición del Dios o para la ausencia en el ocaso. Plantearse hoy en Occidente el sentido de lo sacro es tomar conciencia del eclipse de lo sacro en este lado del mundo. La dimensión vertical hacia la trascendencia se ha extraviado. Los ángeles no aparecen, no suben y bajan, la escala de Jacob, la mítica escala de Jacob está rota. ¿Podría haber un retorno de la conciencia de la dimensión de lo sacro? Entonces habría también un retorno del Padre, que devolvería a la atención de la conciencia y de la sociedad ese acontecimiento de que el Padre es testimonio e iniciador, la muerte, la finitud de la vida y por lo tanto plantearse el sentido de la vida. Estoy tentado de responder, no lo sé, no barrunto que haya posibilidad de ese retorno. Tal vez entonces lo único que resta es el intento catejóntico, ¿no?, del catejón de que hablaba Carl Schmitt, tomándolo obstáculo que aparece en la primera epístola, en la segunda epístola de los tesalonicenses, de retrasar y obstaculizar en lo posible la deriva hacia la consumación de la anomia, de la expulsión de toda mediación entre nuestra vida y la trascendencia. En ese crepúsculo, sin embargo, uno ve que se mantiene aún una ejemplaridad titubeante, como titubeamos todos nosotros, pero ejemplaridad al fin, que es la de muchos padres. Y termino con una cita de Máximo Recalcati. El padre, se refiere al padre hoy, a ese padre que quiere seguir siendo padre. El padre ya no es titular de la ley, no sabe cuál es el sentido último del mundo, que es en última instancia justo o injusto, pero sabe cómo demostrar a través del testimonio plasmado en su existencia que es posible, que nunca deja de ser posible todavía, dar por su hijo un sentido a este mundo, dar un sentido a lo justo e injusto. Quizá esté allí toda la materia para la posible conquista de un territorio posnihilista, y ojalá que así sea.